Coincidió que el día de ayer subiéramos dos videos relacionados con los asquerosos guachos. Sé que se enojan mucho cuando les digo así. Les digo coincidió porque me meto a Twitter y me encuentro que alguien compartió este video. No está completo, pero la parte que subió es perfecta para describir lo que trata este video. Miren, lo que trata que estamos haciendo ahora. Miren, yo siempre les he dicho que los adoctrinados vicariantes son como veletas. Sí, o sea, para donde les sopla López es que ellos voltean. Así son las veletas, ¿no? Para eso sirven, para indicar la dirección del viento. Entonces, este video es viejo, quién sabe de qué año será. Recuerden ustedes que López se la pasó muchos años en campaña, pero esto es seguramente antes de la elección de 2018, cuando estaba en el gobierno del genocida Calderón. Y su diatriba, esa perorata, repite muchas cosas que dice actualmente y que pues suenan ridículas ya a estas alturas del partido. Va todo esto con relación a los guachos en las calles, los guachos apestosos en las calles. Y pues obviamente en ese entonces decía que los guachos no deberían estar en las calles, que tenían que regresar a sus cuarteles. Empieza a contar aquella historia de cuando fueron por Maximiliano y que nos invadieron los franceses, y empieza alabando a Benito Juárez. Oigan, lean la historia de Benito Juárez, pero no la oficial, no la que este pendejo dice. Lean la historia de cómo Benito Juárez se bajó los pantalones ante los gringos. Hay un dicho, ¿no? Si Juárez no hubiera muerto, ya ven que se aplica para muchas cosas. Bueno, pues si Juárez no hubiera muerto, habrían colocado bases militares los gringos en México. Pero esa parte al anélido de la presidencia, pues no le da por querer contarla, porque sonaría a traidor. Pero bueno, si ustedes quieren creer que es un héroe, pues allá ustedes junto con el infame Merolico. Sé que los adoctrinados, nomás porque lo dice el infame, pues van a aceptar que Benito Juárez era un héroe de la patria. Pero bueno, ahí lo empieza a alabar, ¿no? Y cuando ya se restauró la república, entonces llegó el héroe Benito Juárez y les dijo a los guachos, ¿saben qué? Lo primero que tienen que hacer es regresar a sus cuarteles, entreguen las armas. Y los guachos, muy obedientes, entregaron el poder a un civil, bla, 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 bla. Hoy todo esto suena tan ridículo, cuando estamos en el sexenio en el que más se ha militarizado la vida pública del país. Todos los sectores, el que ustedes me mencionen, han tenido que ver, y algunos, muchos, ahora están bajo las manos de los guachos. Lo que hizo López fue dorarle la píldora a la bola de atarantados que siempre han creído en él, su base social. Y de verdad que yo sé que los adoctrinados, cuando escuchen este video, les va a dar coraje en algunas cosas. Porque resulta que todo lo que dice ahí, ustedes lo aplicaban al pie de la letra. Y entonces en aquel momento le decían a cada guacho, como les digo yo, guachos apestosos. Y andaban ustedes en chinga, no a la militarización, fue el Estado, fue el ejército, ¿se acuerdan? En el sexenio pasado con el delincuente Peña. Yo estoy seguro que les arde, porque es contradecirse a ustedes mismos. Es pasar por encima de sus convicciones, eso lo pongo muy entre comillas, de hace unos años, para tener hoy otras convicciones. Ustedes son como aquel dicho, ¿no? Estas son mis convicciones, y si no te gustan, tengo estas otras. Hoy López se olvidó de todo esto, de toda esta perorata ridícula, y parece ser que aquella reunión que ocurrió en el Inter de que ganó la elección y fuera nombrado ya jefe del cártel del gobierno, aquella reunión que tuvieron justamente en la Sedena, en el campo militar, Campo Marte, ¿no? En el campo militar número 1, allí.
Lo llamaron los guachos, los generales, yo creo que lo sentaron como en el banquillo de los acusados y le leyeron la cartilla y le dijeron: mire mi pendejo, las cosas se van a hacer así porque si no, esto y esto. Puta, cómo deseo saber qué fue lo que le dijeron. Es algo que pues yo creo que nunca vamos a poder conocer. Y a partir de allí salió López y cambió su discurso completamente. Estoy seguro que a los adoctrinados vicariantes primero como que los desequilibró. ¡Ah, cabrón! ¿Y ahora qué está pasando? Pero ya después, como son ovejas, empezaron a seguir a su pastor. Poco a poco, y como son veletas, pues ya voltearon hacia donde les estaba soplando. Y se convirtieron en focas nuevamente. Miren, a diferencia de ustedes adoctrinados, que tienen unos principios y si no gustan, tienen otros, que tienen unas convicciones y si no gustan, tienen otras, al igual que su amo, en este espacio, a los guachos siempre les hemos dicho apestosos y siempre les vamos a decir así. Nosotros nunca nos vamos a retractar de nuestras palabras con relación a ellos, nunca, porque nosotros sí tenemos memoria. Todos aquellos que defienden al ejército, incluido hoy el anhélito de la presidencia, están defendiendo a la institución que más crímenes ha cometido contra el pueblo de México. Y yo me he cansado de decírselos. Y este video me sirve mucho porque subimos los 2 videos ayer sobre los guachos apestosos y se llenó de mentadas de madre contra mí. Claro, porque yo siempre les he dicho guachos apestosos. Y esto me demuestra lo que decíamos el día de ayer, que ha funcionado la estrategia de comunicación del anhélito de la presidencia, que antes también hizo que funcionara aquella donde lo señalaba, donde decía que no podían estar en las calles. De hecho, ¿se acuerdan ustedes que dijo que el ejército mexicano tendría que desaparecer? En aquel momento funcionó y las mentes débiles de los adoctrinados pues sucumbieron nuevamente ante su discurso, su perorata, y hoy los ven como héroes. Y por eso el día de ayer, anteayer en la noche, en el grito, cuando vieron un camión de guachos, pasaban y los saludaban. ¿Saben qué hicieron los guachos? Esto lo leí creo que en Reporte Índigo o en el Universal. Había un video, no lo leí y lo vi. En el video se ve cómo los guachos se quitan su placa del cuello y se las entregan a las personas como si fueran trofeos. Y las personas se van bien contentas. Esto es para que noten cómo permeó en las mentes débiles de los adoctrinados, de los atolizados vicariantes, el discurso de lamerle los pies a los soldados. Es que es increíble. Y pues sí, solamente así, en mentes muy débiles, puede caber el que un día los llames de una forma y al siguiente día los llames de otra. Un día les dijiste, fue el ejército, y hoy les dices, ¡ay, mis guachos! Adoctrinados, los guachos no son héroes, no son amigos del pueblo, no son pueblo uniformado. Por cierto, el anhélito lo dice en este video. No lo son. Son el brazo armado del gobierno. Son el brazo armado del cártel del gobierno. Son sus sicarios. Nos podríamos poner a hacer un video larguísimo, sin contar el cómo y por qué. Nada más con los puros datos de los crímenes terribles que han cometido contra el pueblo. Y nosotros, a diferencia de ustedes adoctrinados, en lugar de atole en las venas, tenemos sangre. Y a diferencia de ustedes que tienen memoria de teflón, nosotros tenemos memoria histórica. Y a diferencia de ustedes que no tienen conciencia, nosotros tenemos conciencia de clase. Es algo, estas 3 cosas y muchas más, pero estas 3, las que nos hacen, pues sí, mucho mejores personas que ustedes. Con ustedes, ni a la esquina. Ni a la esquina. Les he contado muchas veces, adoctrinados, antes de dejarles este video, una anécdota que me gusta muchísimo y la repito a cada rato porque, pues además el libro
En el momento en el que me recomendaron leerlo, me sirvió un montón. El libro de Hermann Hesse, que se llama Demián, y les he contado que en este libro pues hay dos personajes, dos niños, Demián y Sinclair. Esto obviamente a los que no lo han escuchado pues les va a interesar. Los demás pues si quieren ya pueden saltarse al video del anélido de la presidencia diciendo mentiras. Bueno, pues resulta que Demián le pregunta un día a su amiguito Sinclair: Oye Sinclair, si a ti te dieran a elegir entre los dos ladrones con quienes crucificaron a Cristo, ¿cuál de los dos escogerías? ¿El ladrón bueno o el ladrón malo? Y entonces pues el niñito Sinclair dice: no, pues yo escogía al ladrón bueno, al que se arrepintió. Y le dice Sinclair: puta, estás mal. Ese no sería mi amigo, porque pues sabría que en algún momento me va a traicionar. Yo sería amigo del que hasta en el momento de la muerte se mantiene firme en sus convicciones, aunque haya cometido los terribles delitos de los que se le acusaban en el momento de la crucifixión. Yo sabría que él nunca me va a traicionar, nunca, que tiene convicciones, que tiene pantalones, que tiene palabra. Ustedes no son como ese ladrón, adoctrinaditos. Ustedes son como el ladrón bueno, se arrepienten de muchas cosas. Ustedes no sabrían sostener una amistad con alguien. Ustedes son como veletas. Esos son como ovejas que siguen a su pastor, y si el pastor les dice: oigan, la luna es de queso, ustedes juran que es verdad y hasta presumen que ya se tragaron una quesadilla. Esas son grandes diferencias entre ustedes y nosotros, adoctrinados. Sé que les duele, pero es la realidad. Por cierto, hoy voy a hacer un video con un montón de mensajes que me dejaron de mentadas de madre sobre defendiendo a los guachos. Nada más para que se den cuenta a qué nivel ha permeado este discurso de que ahora resulta que los guachos son los buenos de la película. Por Dios. Por Dios. Pobres de ustedes, adoctrinados. El presidente Juárez, que todavía gobierna con su ejemplo, que es un presidente vitalicio, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, nos dejó muchas enseñanzas: la perseverancia, la honestidad, la austeridad, la sobriedad, el laicismo, y también algo que se conoce poco: su vocación civilista. Si recordamos, en esa época le tocó enfrentar a la derecha de entonces, a los conservadores. Hubo, desgraciadamente, una guerra al interior del país entre liberales y conservadores. Luego los conservadores, cuando ya se sentían derrotados, acudieron al extranjero, trajeron a Maximiliano, propiciaron que nos invadieran los franceses. Y hubo resistencia del pueblo y de un grupo de militares que apoyó siempre a la República. ¿Qué sucedió cuando se restaura la República? Cuando se termina la guerra de reforma y se concluye la intervención, cuando se restaura la República y se logra la segunda independencia de México. Lo primero que hace el presidente Juárez, al regresar del norte a la Ciudad de México, es ordenar a los militares que entreguen de nuevo el poder a los civiles, como estaba antes de la intervención armada extranjera. Esto generó mucha molestia entre los militares porque muchos de ellos fueron los que dieron la cara, fueron los que enfrentaron a los invasores, y los civiles se replegaron. Sin embargo, el presidente Juárez sabía
que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No es así, no es con medidas coercitivas. La violencia no se puede enfrentar con la violencia. Lo que tiene que hacerse es atender lo social, crear empleos, atender a los jóvenes, como siempre lo hemos venido diciendo, crear mejores condiciones de vida y de trabajo en el país. Cuando se habla del gabinete de seguridad, en vez de estar pensando en que en ese gabinete está el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el procurador, debería de estar el secretario del Desarrollo Económico, el secretario de Educación, el secretario de Salud. Tiene que haber un programa de desarrollo social, se tiene que atender a los jóvenes, tienen que garantizarse mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo para todos los mexicanos. No olvidemos que lo que está pasando, esta crisis de inseguridad, de violencia, es el fruto podrido de 27 años de una política económica antipopular que ha despreciado a la mayoría de los mexicanos, que solo beneficia a una minoría y que está destruyendo el país y nos está desgraciando a todos. La mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia es cambiar la política económica y trabajar con la gente para que haya esperanzas, para que haya opciones, para que haya alternativas, que no haya pobreza, que no haya marginación. Y para eso no se necesita el ejército en las calles. Lo que se necesita es que haya obras en las calles. Digo todo esto porque en esta semana se está discutiendo y seguramente se va a aprobar una ley para dar más facultades al ejército en el combate al flagelo de la delincuencia. Hay que ver estas cosas con cuidado. Yo voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento, del PRD, del PT, de Convergencia, para que no se vayan a otorgar facultades excesivas al ejército. Ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo inocentes están perdiendo la vida. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Además, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. En estos últimos 3 años se ha deteriorado mucho la imagen del ejército, porque los han lanzado a la calle a una aventura, es toda una estrategia fallida, porque si no se atienden las causas no se va a poder enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Podemos tener un soldado en cada esquina, pero si no hay empleo, si no se atiende a los jóvenes, va a seguir habiendo inseguridad y va a seguir habiendo violencia. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles, que no se utilice al ejército con ese propósito, que no se enfrente al ejército con el mismo pueblo. No olvidemos que el soldado, el ejército, está formado por el mismo pueblo de México, es pueblo uniformado, no se tiene por qué enfrentar